¿Cómo lo muevo? Pues haciendo operaciones con la variable. Acá la variable era 1, ¿cierto? Y eso es val, ¿ok? Entonces yo reviso qué estoy haciendo con val. Entró con 1, bueno, vino por acá. Ah, sí, miren, val se quedó en 1. Nunca lo modifiqué. Entonces si yo quiero que val se mueva, puedo hacerlo incluso aquí mismo. Val más 1. Entonces con esto estoy haciendo que cada vez que se llame recursivamente, pues el algoritmo haga que incremente, ¿ya? Vamos a ahí, otra vez intentar. Ok, listo. Le doy 4 por 7, ejemplo, y ahora revisamos. Miren que el número estaba incrementando en 1, justamente buscando, ¿no es cierto?, de que el valor vaya de 1 en 1, avanzando para que yo vea cómo se maneja la matriz. Ahora, esto no nos sirve si no entendemos cómo está funcionando. Para entender cómo funciona, pues podemos detenerlo acá e ir rastreando la matriz. Una vez que entiendas esta parte de cómo se está moviendo, tú vas a esta misma matriz poderla mover como yo te indique, como yo quiera, ¿sí? Entonces vamos a verlo ahorita. Run tu cursor. Sí, vamos a ver. Run tu cursor. Ok, voy a trabajar con una muy pequeñita para que se note, ya unas 3 filas y 2 columnas. Ahí está. Ejemplo 1. Entonces, ¿qué es lo que ha ido a la matriz? Miren, ha ido la grilla, que vemos que está vacía, la posición en fila en 0, la posición en columna en 0, o se fijan acá en el watches, ¿sí?, los valores, y tú te puedes dibujar ahora la matriz y decir, estoy en la fila 0, columna 0, y val está en 1. Y se pregunta, posición en columna igual a row count, falso, ¿sí? Yo digo, voy respondiendo y voy a ir avanzando. Posición en fila igual a row count, falso. Entonces en la grilla fila 0, columna 0, le pone el 1. Ahí está poniéndole el 1. Se vuelve a llamar a sí mismo, pero ahora la columna, en vez de ir 0, va a ir un 1, y el valor también va a aumentar en 1. ¿Sí? Ahí está. Se volvió a llamar, y miren, aquí está en el watches, fíjense en watches, en esta zona de acá, ok, acá. Fíjense que siempre les está dando los valores, entonces tú puedes irte dibujando la matriz. Ahora está mirando la columna 1, ¿verdad? Esto es falso, ¿sí? Avanzamos con F8. Ahí, F8, ok. Esto también, la fila igual row count, falso, no es verdad. Y otra vez, la columna en este caso 1 y la fila en este caso 0, le pone el 2. Y otra vez avanza columna. Fíjate que la llamada recursiva siempre avanza columna. Por eso, en lo que yo llamo caso base, voy revisando la columna. ¿Qué ha pasado con la columna? Ahora la columna dice que es 2. Y está preguntando si es igual al read row count. En este caso están iguales. Es que ya llegué a la columna más grande. O sea, ya no debería avanzar. Entonces ahora dice columna volver a 0, ¿sí? Y fila avanzar a 1. Ahí está haciendo el salto. La columna vuelve a empezar en 0 y la fila avanza a la siguiente. Si la fila es igual a row count, esto es falso. Entonces dice, ¿no? En la columna 0, fila 1, le pone el valor, que en este caso es 3. ¿Sí? Y otra vez, fíjense, avanza columna, ¿no? Entonces siempre el avance en la llamada recursiva está solamente por columna. Avanza por columna, esto es en este caso falso, ¿sí? También es falso. Ahora está llamando en la columna 1, fila 1, el valor en este caso de 4. Vuelve a avanzar columna, pero ahora ya se sale. ¿Por qué? Porque ya alcanzó el límite máximo del call count, ¿sí? Entonces columna vuelve a empezar en 0, salta la fila y se pregunta si la fila es igual al row count, ¿sí? En este caso era falso, porque va a ser una fila más y va a continuar, ¿cierto? Ahí, hasta que acá, por ejemplo, la columna ya fue igual a la máxima. Esta es la última fila, ¿verdad? La columna vuelve a empezar en 0 e intenta saltar fila. Pero como al saltar fila hay probabilidad de que haya terminado, me voy a preguntar, posición en fila es igual a row count, y es verdad. Entonces dice return.
¿Qué hace en el return? Desapila. Y el desapilado es ejecutar las instrucciones debajo de la llamada recursiva. Y acá yo no tengo ninguna instrucción, por lo tanto lo único que se va a ver es el desapilado de cada llamada recursiva que se hizo. Y por lo tanto en pantalla pues se está llenando el formulario como habíamos dicho, ¿no? Ahí está, ¿sí? El formulario ya está lleno, ¿verdad? Como ven es muy sencillo, ya es muy sencillo. Pero ahora mi objetivo era básicamente que ustedes me hagan las modificaciones en este algoritmo. Yo lo que voy a hacer es mostrar lo que yo quiero que haga y ustedes me van a decir qué es lo que yo voy a variar. ¿Listo? Detengo el código y ok. Este es mi pequeño algoritmo, ¿sí? Y ahora yo voy a decir qué es lo que quiero que haga. Voy a agarrar otra matriz, mejor abro Excel, ¿verdad? Para construir más rápido la matriz, ¿sí? Y acá voy a hacer una matriz y ustedes van a modificar el ejemplo número 2, ¿ya? Vamos a ver. Licencia. Bueno. Vamos a crear acá una simulación de una matriz 3. Ahí. Ok. Sí, entonces. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ok. Quiero hacer esto. La ventaja de que ustedes estén mirando cómo estoy trabajando o el llenado, ¿sí? Es alta, ¿verdad? Porque ahí yo les estoy señalizando, ¿no? Les estoy diciendo cómo estoy avanzando en la matriz. Ahora ustedes lo único que tienen que hacer es en su programa, hacer de que su programa se mueva de esa manera, ¿sí? En el examen se les da la matriz y ustedes tienen que analizar cuál es la mejor forma de recorrer a la matriz para lograrla, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes logren esta matriz, ¿sí? Es esta la que hay que hacer. Ok. Y el código lo vamos a poner aquí a un ladito para que veamos quién se anima y me pasa la respuesta. Esto es el código, ¿no? Y obviamente, miren, lo que hay que hacer es copiar, ¿sí? Copiar, por favor, ¿no? Y pegar, pero a este otro algoritmo que voy a variarlo, le voy a llamar ejemplo 2 y su llamada recursiva va a ser a ejemplo 2. Tengan cuidado siempre que copien con eso, ¿no? La recursión es a ejemplo 2, ¿sí? Entonces, este subalgoritmo hace el trabajo como vimos en el ejemplo anterior, pero ahora yo este mismo quiero que me lo cambien para que ahora trabaje esta otra matriz. Y estoy escuchando el cambio que debo hacer. Vamos. ¿Quién se anima? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto que estoy haciendo de avanzar así? Este avanza ahora por fila, ¿verdad? Avanza por fila. Entonces, si avanza por fila, ¿qué tengo que cambiar acá? Tengo que cambiar mi variable de recursión, pues no. Ya no avanza por columna, ¿sí? Miren, por fila. ahora la... Correcto. Ya no es por columna, es por fila. Posición en fila más 1. Y tengo que controlarlo también de la misma forma. Acá ya no preguntaré por la posición en columna, preguntaré por la posición en fila. Si la posición en fila llegó a ser igual al row count, ¿sí? Y si la posición en fila llega a ser igual al row count, significa que se acabaron las filas. ¿Qué debo hacer cuando se acaben las filas? Volver a empezar en la fila, ¿sí? Volver a empezar. Acuérdense que esto es la fila 0, esta es la fila 1, la 2, la 3 y la 4. Y cuando se acaban las filas, ¿no? Es cuando llega a 5, pues, ¿no? Porque son 5 filas.
¿Y qué hago después? Debo volver a empezar en la fila 0. Este está en la fila 0. 1, 2 y lo misma historia. Entonces por esa razón aquí dijo, si fila 0 es igual al row count, entonces posición en fila, volver a 0. Y el que se va a mover es la posición en columna. La posición en columna es igual a posición en columna más 1. Porque ahora tengo que pisar al 6. Y el 6 está en la columna 1. Ya no está en la 0, está en la columna 1. Entonces lo único que tengo que cambiar es la idea o el sentido de cómo estoy trabajando. ¿Listo? Ok, posición en fila igual a row count. Sí, fila vuelve a 0, avanza columna. Y acá que tengo que decir, bueno, si la posición en columna se pasó de su límite, que era el call count, ¿sí? Su límite era call count. Si la posición en columna se pasa de su límite, ya se acabó. Y acá significa que he llegado a pisar la columna 3 y esa ya no es válida, pues, ¿no? La columna 3 ya no existe. Entonces, lo único que he hecho es cambiar el sentido de ya no avanzar por columnas, avanzar por filas. Lo podemos probar. Yo prefiero siempre hacer otro botón, ¿ya? Entonces vamos a llamar a este algoritmo desde el otro botón. Ok, vamos a irnos a diseño. Vamos a crearle otro botoncito. ¿Dónde se escondió? Aquí. Ok. Aquí le vamos a poner ejemplo 2 a este botón, ¿sí? Su propiedad text o caption. Ok, ejemplo 2, doble clic. Y es lo mismo que había pues acá, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo voy a volver a pensar si ya lo tengo ahí? Es la misma idea, solamente que ahora quiero llamar a ejemplo 2, ¿sí? Que es la grilla, fila en 0, columna en 0 y valor en 1, ¿sí? Entonces este va a llamar a ejemplo 2 y el ejemplo 2 está definido por acá, ¿sí? Chicos, es fácil, ¿verdad? Es muy fácil porque nosotros estamos dándonos cuenta que nosotros moviendo nada más la variable de recursión podemos lograr el movimiento de la matriz en otro sentido. Y eso mismo sucede cuando quieras hacer otras cosas. Vamos a probar la llamada a ejemplo 2. Hay errores. A ver, ok. Dimensión de 4 por 8, ¿sí? 4 filas y 8 columnas. Ejemplo 2, ¿sí? Entonces voy revisando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ves que está haciendo la famosa viborita, ¿verdad? Está yendo para abajo, para arriba, hasta el infinito. Entonces no es todo muy complicado. Entonces hemos hecho un movimiento de trabajar la matriz por filas, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece? Me iré otra forma, ¿sí? Si suponemos que hoy día es el examen, yo tendría que andar pensando en recorridos de matrices, si hay una pregunta con matrices. Vamos a idear un ejemplo 3, ¿listo? Vamos a ver, copiar esto. Y ustedes ahora sí lo van a hacer solitos. Ya han visto cómo he hecho la variación, entonces yo creo que esto van a poder armar solos. Bueno, este es mi ejemplo 3. Ahí la vamos a etiquetar para que... ahí, ejemplo 3. Ok. Listo. Pero ahora, bueno, tengo que ser pues más difícil, ¿no es? Veamos otra forma. Bueno, empecemos con esto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que ya se entiende, ¿verdad? Acuérdense que estoy utilizando el número para ayudarles a darse cuenta de la orientación del recorrido de la matriz, ¿sí? Entonces, como tú te fijas, ahí está.
quiero que construyan un tercer ejemplo en el cual el recorrido de la matriz está en este sentido, ¿sí? He volcado ahora el sentido, ¿no es cierto? El número me marca dónde pisé primero a la matriz, ¿cierto? El número me está marcando la celda que tengo que pisar en cada movimiento en la recursión de la matriz, ¿ok? El código a modificar va a ser el ejemplo 3. Ahí vamos a poner otra vez mismo código, y este es ejemplo 3. Y obviamente su llamada recursiva también va a ir con 3, se tiene que llamar así mismo. A ver, quiero que alguien me dé ideas de cómo puedo hacer esto. Hay más de una posibilidad de cómo resolver un problema siempre, pero vamos a ver si ustedes me plantean algo novedoso de qué podemos hacer. Una sugerencia, ¿ya? A veces podemos decidir empezar siempre donde todo supone, ¿no? Al principio, ¿sí? Otras veces podemos decidir empezar donde está, pues, en este caso, la variable que tiene el valor o el dato en la matriz. Entonces hay las dos alternativas. O empiezas en la fila 0, columna 0, o empiezas en la fila columna que está marcado por el 1, ¿no? Entonces todo depende ya de la visión y la creatividad de cada uno. Hay más de una alternativa. Entonces no sé si alguien puede decirme cómo trabajar desde la posición con verde, u otra persona decirme cómo trabajar desde la posición marcada con rosa. Esta matriz es de ¿cuántos? Este grid. 3 por 5. Son ¿cuántas filas? Primero decimos cuántas filas. 5 por 3. 5 por 3. Para no confundir le pongo la X, ¿sí? 5 filas, 3 columnas. Y si miraras una matriz 4 por 3, también ayuda, ¿sí? 2 por 2, ¿sí? O sea, cambiar la dimensión para encontrar un parámetro común y poderla trabajar. Entonces, las dos ideas básicas es que puedes empezar desde la posición marcada con verde, o puedes empezar desde la posición marcada con rosado. Si empezamos con la posición marcada con verde, ¿sí? Básicamente el movimiento en la matriz es el mismo, ¿sí? El mismo que vimos en el ejemplo 1, porque el ejemplo 1 avanza en columnas, ¿no? Y tú estás mirando que el 15 se mueve a 14, a 13, se acaba columnas, salta fila a la columna 0, 12, 11, 10, ¿sí? Se acabó columna, salta fila a la fila 2, 9, 8, 7 y va bajando. Entonces, si decides por el verde, tu valor tiene que arrancar en un máximo e ir disminuyendo. ¿Se entiende? Ahora, si arrancas con rosado, en realidad tu valor incrementa, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tu movimiento en la matriz es distinto. Estás partiendo de la última fila y la última columna, ¿cierto? Entonces, ayuda también mapearse la matriz. Entonces puedo mapearla, por ejemplo, si la trabajo con verde, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. En vez de poner el valor, voy a mapear el recorrido. Este es fila 0, columna 0, ¿sí? Uy, voy a tener que cambiar el tipo de dato para que no se cambie. Vamos a ponerle texto, ¿sí?
Entonces fíjense, si decido trabajar como está en verde, me va a ayudar a saber las posiciones. Esto está en la 0, 0. Ay, ay, ay. Vamos a poner texto, entonces, a ver si ahí sí queda. 0, 0, ¿cierto? Esta es fila 0, columna 1. Eso es mapear la matriz. Eso también les dije antes del receso, que era importante. Fila 0, columna 2. Se acabaron las filas. Salto a la siguiente fila. La siguiente fila es la fila 1, columna 0. La fila 1, columna 1, ¿sí? La fila 1, columna 2, ¿cierto? Entonces de esa manera estamos trabajando lo que son las posiciones, ¿ya? Alguien me va a reclamar y me va a decir, bueno, en embarcadero es al revés, es columna fila. Bueno, perdón, entonces voy a tener que hacerlo así, columna fila, 0, 0, la columna es 1, la fila es 0, ¿sí? De repente alguien se confunde con eso. Aquí la columna es 2 y la fila es 0, ¿cierto? Al revés, ¿no? En embarcadero los maneja al revés, ¿cierto? Ahora, esta es la columna 0 y la fila es 1, ¿sí? Esta es la columna 1 y la fila 1. Esta es la columna 2 y es la fila 2, ¿cierto? Entonces, fíjate que esto es lo mismo, pero tu desafío va a estar en que tú acá, en la 0, 0, empiezas con un valor que es el 15. La pregunta es, ¿cómo haces que empiece en 15? Y si tu matriz fuera de diferente dimensión, ¿con cuánto empezaría? Si fuera una 2 por 2, por ejemplo, ¿cierto? Una 2 por 2 sería algo como esto. Y si es una 2 por 2, significaría que tiene que empezar en qué valor. ¿Quién me ayuda? Si es 4. ¿En cuánto? 4. Ya, ahí tienes un 4. Ahí tendrías el 3, ¿sí? Ahí tendrías el 2 y ahí tendrías el 1. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que arranque esta en 4 y esta arranque en 15? Multiplicando columna por fila. Claro, perfecto. Entonces tú puedes acá idearte, ¿sí? El valor inicial va a ser multiplicando el número de filas por el número de columnas. Pero eso es para hacer lo que está con verde. Hagamos lo que ella dice. Perfecto. Y alguien más, un poquito más, puede ir pensando en el rosa, ¿sí? Vamos a hacer las dos alternativas porque hoy me interesa moverme en la matriz. Vamos a hacer el ejemplo número 3, habíamos dicho, ¿no? Para el ejemplo número 3 voy a crear otro botoncito. No me lo copio porque me lo copia completo el botón. El botón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. Vamos a hacer el botón 3 y este vamos a llamarle ejemplo 3. ¿Qué hice? El nombre. Perdón. El botón 3, tengo que cambiarle el caption. ¿Dónde está? Ese error siempre me pasa. ¿Sí? Este es ejemplo 3. Y acá es lo mismo que el otro. Se van a dar cuenta que pues, es lo mismo. Porque hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Configuramos la matriz, pero ahora llamo a ejemplo 3. Y ahora algo muy particular. El valor no empieza en 1. El valor, si quieres hacerlo como dijimos en el caso del verde, va a empezar en n-fil por n-col, ¿sí? El número de filas multiplicado por el número de columnas. Ahí lo multiplico y ahora llamo al ejemplo 3. Ahora, el ejemplo 3, que es este que está aquí, recibe la grilla, posición en fila que es 0, posición en columna que es 0, y ahora val está recibiendo en este caso un 15, ¿sí? ¿Qué hacíamos nosotros en el ejemplo 3? Recorríamos primero columnas, ¿sí? No, me equivoqué, ¿verdad? Copié el otro. Vamos a copiar el 1 porque el 1 es el que recorre por columnas. Miren, este está recorriendo por filas, este no me sirve.
Entonces voy a volverlo a armar el ejemplo 3. El ejemplo 3 es el que recorre por columna. Entonces voy a ir a copiármelo bien. El ejemplo 1, este es el que recorre por columnas. Acá me di cuenta, ¿sí? Entonces ese le copio. Ese es el que me sirve para que no haga muchos cambios, ¿sí? Y este va a ser ahora mi ejemplo 3, porque este está trabajando como ustedes me pidieron en el caso de las casillas con verde. Ejemplo 3. Revisamos que el ejemplo 3, miren, avanza en columnas, ¿sí? Ahora val, es el problema val. Val está viniendo con 15, que es el número alto. Y nosotros en cada llamada recursiva incrementábamos de 1 en 1. Pero ahora en vez de aumentar, pongo el 15 y llamo otra vez, pero ahora disminuyo el valor en 1. Ahí está, val menos 1. Entonces se supone que esto va a llamarse a sí mismo, disminuyendo la variable, y que todo va a concluir en correcto, porque no hay forma de que nos hayamos calculado mal. El cálculo matemático es correcto, ¿sí? Siempre va a haber n fil por n col número de elementos, entonces me ayuda. Entonces ahí lo ejecuto. Otra vez yo les recomiendo que siempre usen el tracer o el run to cursor cada vez que tengan dudas, ¿ya? 3 filas y 5 columnas, ¿sí? Bueno, creo que era 5 filas en el ejemplo y 3 columnas. Y aquí le decimos ejemplo 3. Entonces este se va a armar de acuerdo a lo que armamos en el ejemplo 3. Entonces tú revisas, todo estuvo perfecto, ¿sí? Y no te faltó nada, ¿no? Entonces puedes decidir por usar tus mismos esquemas de movimiento y trabajar ya también el valor que vas a poner en la matriz. En este caso fue un movimiento simple. El cálculo del inicio estaba fácil, ¿no? Pero pues en que me apoyé en el número de filas y el número de columnas, ¿sí? Muy bien, el ejemplo 3 lo hizo muy bien su compañera. Ahora, ¿quién ha pensado en el que yo quería, que es el rosa? ¿Sí? A veces no puedo definir este valor máximo, ¿sí? No se puede, o sea, no pudiera calcularlo así como lo hicimos. Entonces no me va a permitir hacerlo clásico. Tendría que hacerlo en el sentido del valor, y el valor se está moviendo primero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces a mí me conviene partir en el último lugar de la matriz. Entonces si yo mapeo esta matriz, ¿no? Ahora esta matriz de acá es distinta, ¿sí? La vamos a mapear abajo. Me refiero a esto, ¿sí? Ahí quiero armar la nueva matriz, pero ahora yo quiero que todo se ponga como está aquí, ¿sí? Vamos a poner, y acá también, ¿sí? Pero imagínense que ya esto se complicó, no estaba tan fácil, y bueno, o no me di cuenta, ¿no? De cómo llegar de 15 ir bajando, ¿sí? Si no, yo estoy obligada a ir. ¿Esta qué fila columna es? Ok, hay que anotar para darnos cuenta bien. Esta es la 0, la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Y esta qué columna es? Vamos a aumentarle una filita ahí para que no nos cause problema. Esta es la columna 0, la 1 y la 2. Y yo ahora lo que estoy pretendiendo es arrancar todo acá donde está mi cursor, ¿sí? Acá. Entonces, ¿en qué fila columna quiero que empiece? Ok, primero es columna, es la columna 2 y la fila es 4, ¿sí? Y luego debo avanzar a la columna 1 y la fila 4, ¿verdad? Y luego debo avanzar a la columna 0 y la fila 4. Y aquí se me acabaron las columnas. Significa que disminuyo fila. La fila, ¿sí? La fila ahora va a ser 3, ¿sí? Y la columna es 2. Entonces es la columna 2 y la fila es 3, ¿sí? Esta es la columna 1 y la fila es 3. Esta es la columna 0 y la fila es 3, ¿sí? Entonces ahora ese es el recorrido que tengo que hacer. Empezar en la
última fila y última columna, ¿no? Entonces voy a replantear el recorrido. ¿Nadie ha podido organizarme esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto es un recorrido en inversa, chicos, ¿sí? Esto que hicimos así, también lo podemos hacer desde 1, pero es un recorrido de la matriz al revés. Y tenemos que saberlo hacer, porque a veces este valor, como hicimos ahorita, calcular 15, no es tan fácil, no lo podemos calcular. Entonces tenemos que partir con un inicial mínimo, que sí se puede determinar, pero a medida que recorramos la matriz, recién vamos a poder llegar a este máximo. Entonces ya no puedes hacer esto que hicimos en el caso del ejemplo 3. Estoy obligada en este ejemplo a recorrerlo en este otro sentido, ¿sí? En sentido inverso. Por eso es que deben poderse mover en la matriz también al revés. ¿Nadie tiene alguna idea de cómo hacer esto? ¿Una ayudita? Les ayudo yo un poquito y ustedes me lo terminan. ¿Listo? Ok. Primero armamos. Cuando estamos sin ideas, hay que aprovechar el tiempo y armar, porque nuestra cabeza lo está pensando atrás, ¿sí? Cuando nosotros le damos el problema y nos lo dejamos un ratito, por ahí nuestra cabecita ya está pensando en una solución alternativa. Entonces, mientras la cabeza piensa, voy a ir armando el botón, ¿sí? Que es lo más fácil, ¿no? Bueno, otra vez escondió el botón, lo buscamos, vamos a armar el ejemplo 4, ¿sí? Y le vamos a poner a este en subcaption, ejemplo 4. Yo sé que el ejemplo 4 es igual que el 3, pero yo le estoy diciendo, resolvámoslo diferente, porque a veces no se puede calcular ese valor máximo para irlo disminuyendo y avanzando. Entonces estás obligado a ir en el sentido opuesto o inverso, que es lo que ahora se busca. En el ejemplo 4, clic, bueno, va a ser lo mismo, ¿sí? Filas, columnas, llamar al algoritmo para que llene la matriz, ¿sí? Es lo mismo. Y ahora voy a llamar a un algoritmo que se llame ejemplo 4. ¿Listo? Le voy a mandar la grilla. Fila, pues acuérdense que esto era posición en fila, posición en columna, pero ya no es en la 0, ¿verdad? Vamos a ver qué fila y qué columna está ahí. Es donde está mi cursor ahorita. ¿Con qué fila y columna está empezando? Acá. Está empezando con la fila 4 y la columna 2, ¿no? La fila 4 es la última y la columna 2 es la última, ¿verdad? Es la última. Entonces, mire, si en vez de decirle fila 0, yo acá le dijera, ¿sí? Nfil menos 1, Nfil es el número de filas. ¿Cuántas filas tiene esta matriz rosa que tengo acá? Tiene 5 filas, ¿sí? Acuérdense que esta es una matriz, es una grilla de ¿cuántas filas? 5 filas. ¿Y cuántas columnas? 3 columnas. 5 por 3. 5 filas, 3 columnas. Entonces ahora yo le estoy diciendo la grilla que empiece en la última fila. Entonces la última fila es 5 menos 1 es 4, está empezando en esta última fila. Y también la última columna. Y la última columna la voy a conseguir con ncol menos 1, ¿sí? Listo. Entonces ya tengo. ¿Y qué valor teníamos que poner acá? Teníamos que poner el 1, ¿sí? Entonces el val ya no lo calculo acá, ¿sí? El val va a ser el valor de arranque básico, que es 1. Y ya está. Entonces el ejemplo 4 le voy a obligar a empezar con la última fila, la última columna y el valor en 1, que es lo que acá estábamos requiriendo en la matriz. Y ahora hay que armar el ejemplo 4. El ejemplo 4, ¿qué está haciendo? A ver, veamos. Disminuye columnas y luego disminuye fila. Me parece parecido al ejemplo 1, ¿sí? Me parece, pero igual, si quieren ustedes lo vuelven a armar, pero yo lo veo parecidísimo a lo que hicimos en el ejemplo 1, solamente que está al revés, ¿sí? Lo veo que está igual, pero al revés, y ahorita lo explico. Entonces acá, donde estamos, por acá, ¿sí? Siempre antes de ser llamado. Y este va a ser mi ejemplo 4. ¿Ya? Yo lo veo igual que el ejemplo 1 porque primero está trabajando la columna y luego la fila, ¿sí? Ejemplo 4 y llama a ejemplo 4. Muy bien.
Ahora aquí vamos a hacer nuestras modificaciones. Vino la grilla, vino la fila es esta, ¿sí? Esta de acá, la vamos a poner otro colorcito para que nos demos cuenta a dónde está llenando. Ahí vamos a poner sin relleno, ok. Fíjense, entonces la posición en fila está apuntando a la fila 4 y la posición en columna a la fila 2, ¿sí? Ok. ¿Qué pasó? Vamos a silenciar. Ok. Listo. Entonces, si ya estamos acá, ¿qué voy a hacer ahora? La grilla, posición en fila, está en la fila 4, la columna está en la 2 y el valor está en 1. O sea, que estoy aquí donde estoy, en blanco, ¿sí? ¿Qué pregunto aquí? Ok. ¿Cómo voy a recorrer? Habíamos dicho que de 1 tenía que saltar a 2, luego saltar a 3. Y esto significa que estoy yo disminuyendo columnas. Entonces voy a revisar cómo está el algoritmo. El algoritmo en la llamada recursiva, acá, ya no incrementa columnas. Ahora disminuye columnas, ¿sí? Por lo tanto, acá en el caso base, como está disminuyendo las columnas, la pregunta es, ¿hasta qué columna va a ir? Bueno, válida va a ser la columna 0, ¿sí? Pero cuando quiera restar una columna más, se va a querer salir ahora de columnas, por ejemplo, a la columna -1. Y la columna -1 ya está mal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Viene la columna, por ejemplo, 2, ¿sí? Vino la columna 2, trabajó la columna 2, la va a disminuir a 1, ¿sí? Luego a 0 y luego a -1. Entonces, cuando la posición en columna sea menor que 0, ya no va a ser válida, ¿sí? La posición en columna menor que 0 ya no es válida. Porque cuando es 0, todavía está bien. La columna 0 es válida, está perfecta, ¿sí? Pero la columna -1 ya no es válida. Entonces ahora le digo, posición en columna es menor que 0. Entonces ya me salí. ¿Qué voy a hacer con la posición en columna? La posición en columna tiene que volver a empezar en la columna máxima. Y la columna máxima es igual a la última columna válida. Y ese caso es en función a la dimensión de la grilla en columnas. Entonces eso lo saco de la grilla. La grilla se llama grid 1, ¿sí? En este caso, call count, ¿sí? Call count -1. Entonces, cuando las columnas hayan llegado a terminarse, porque se han ido disminuyendo, la columna otra vez debe empezar en la columna máxima, que es 2. ¿De dónde saco la columna máxima? Es una menos que la dimensión de columnas de la grilla. Entonces, por eso dice grid call count -1. Entonces, la posición en columna va a volver a esta columna que está acá, a la 2. ¿Y qué pasa con la fila? La fila ya no va a aumentar, la fila va a disminuir, ¿sí? Se va a restar de 1. ¿Por qué? Porque la fila, ¿sí? Acuérdense, la fila empezó en la fila 4 y luego le va a tocar la fila 3, ¿sí? Porque estoy avanzando al revés, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando disminuyo las filas? Hay probabilidad de que ya termines las filas. ¿Cuándo termino las filas? Cuando la fila llegó a la 0 y quiere volver a saltar y se hace negativa. ¿Sí? Cuando la fila se hace negativa, entonces se acabó también el conteo de filas. Entonces, la misma pregunta va a ir acá. Cuando la posición en fila apunte a menor que 0, que es la primera que debería tener, o la máxima, ¿sí? Entonces, ya se acabó de llenar la matriz. Entonces, simplemente estoy cambiando mi límite superior. Ahora es cuando se haga negativa la fila. Y límite superior en columna cuando la columna se haga negativa. Entonces, por lo demás queda igual, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan, es el mismo algoritmo, pero con la idea al revés. En vez de avanzar en filas, disminuyo en filas. En vez de avanzar en columnas, disminuyo en columna. Y por lo tanto, el caso base también está vigilando que al haber disminuido la columna, no vayas a pisar una columna inválida, que sucede cuando esto es cierto. Cuando la columna la posición en columna se hace menor a 0, es negativa. Entonces eso significa
que vuelvo a empezar en la columna máxima, en la mayor, y la fila disminuye otra vez en 1. Y esto va a ser este efecto, miren, este efecto que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? Llenar, y otra vez, fila, columna, y otra vez, disminuye fila, columna, disminuye, disminuye, columna, disminuye fila, resto filas, resto columna, columna, se acabó columnas, resto fila, y vuelvo a empezar columnas disminuyendo, hasta que en algún momento se acaba también y quedó fuera de la matriz. Entonces, y el valor está avanzando en sentido correcto, porque el valor ahora empieza en 1, ¿sí? Acuérdense que acá le mandé en 1, ¿no? Porque estaba apuntando acá, ¿sí? Y bueno, cada que se mueve avanza 2, luego avanza 3, ¿no? Y cuando se mueva va a avanzar a 4, y así sucesivamente yo voy llenando la grilla. Entonces, esto nos muestra que a veces no siempre podemos irnos por el recorrido de fila 0, columna 0. Tendré que a veces moverme a la última posición en fila o última posición en columna, o donde sea más conveniente. Yo esto lo grabo y lo volvemos a probar para que hagamos las modificaciones, ¿sí? Lo que ejecutamos, un segundito, se escondió. Sí funciona. Sí, ¿verdad? Pero tiene que funcionar también para ustedes en los ejercicios, por favor. Por eso me hubiera ayudado mucho que tengan compu, ¿ya? Entonces miren, 5 por 3, 5 filas, 3 columnas, ejemplo 4. Ay, ahí qué pasó, algo no controlé bien, ¿sí? Lo pensé en la cabeza pero no lo controlé bien, pero vamos a revisar el error con ustedes. Veamos lo que dice. Aquí hizo 1, 2, 3, muy bien. Me falló cuando quiso saltar fila. Y dice aquí, miren, list index out of bounds. Esto significa que estoy apuntando a una posición inválida en la grilla. Vamos a revisar qué ha pasado en el ejemplo 4. ¿Ok? Cierro, cierro. Más que seguro que es un simple error de lo que es referencia. Reviso. El ejemplo 4, primero, ¿cómo lo llamo? Ahí, ok. El botón 4. Está yendo a la grilla en el fill -1, en el call -1 y el val está yendo en 1. Perfecto. Y voy a ir a buscar el ejemplo 4. ¿Qué pasó con ese? Acá está el ejemplo 4. Perdón. Otra vez. Creo que por ahí me están chismeando qué pasó. Vamos a ver si yo lo encuentro, ¿sí? Ok. Posición en columna menor que 0. Posición en columna, grid call count, -1, ok. Posición en fila, -1. Y posición en fila menor que 0, se acabó. Y aquí, posición en columna, posición en fila, posición... Los tipos de datos. ¿En qué parte me habré equivocado? No creo. Ya, sí, tienes razón. Lo que pasa es que ahora, como si desbordo las posiciones a negativas, cuando quise hacer que la fila, o sea, la fila iba disminuyendo, ¿verdad? -1, -1, pero acá cuando la fila se quiso poner negativa, me rechazó el compilador porque acá dice unsigned in. Entonces, esto ha sido nada más un error de lógica. No se puede poner un negativo en un unsigned in. Entonces, ¿yo cómo voy a corregir? El tipo. Exacto, que sea un in, porque ahora sí voy a necesitar que a veces sea negativo para controlar a la matriz. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver quiénes han... A ver... el botón llamaba bien a ejemplo 3. El unsigned in, Gonzalo. Sí, tenías razón. Vamos a ejecutar otra vez, ¿sí? Y ahora con el mismo ejemplo, no recuerdo, creo que era así. 7 por 3, ejemplo 4. Ahora sí, ¿verdad? Entonces 7 filas y 3 columnas. Entonces fíjense cómo está empezando acá y tenía el razón. Porque hizo bien, ¿verdad? Disminuyó columna, y cuando disminuyó una vez más columna y la columna se hizo negativa, ahí me rebotó el compilador y no pudo saltar a la siguiente fila,
¿sí? Pero ahora, como le dije, que ya sea directamente int, ya soporta los valores negativos en posiciones y por lo tanto está avanzando en sentido inverso en la matriz. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la clase de hoy era justamente eso, que ustedes vean el recorrido de la matriz y que lo pueden controlar con estas variables, ¿no? Yo sé que en el práctico tienen algunas matrices más, pero en el fondo todas ellas trabajan con este concepto, ¿ya? A veces incluso necesitas una variable adicional de repente para calcular el centro de la matriz, ¿sí? En el caso de matrices cuadradas, por ejemplo, entonces tú te puedes aumentar esa variable adicional e irla controlando. Siempre que no puedas calcular un valor, puedes utilizarlo por parámetro para ayudar al recorrido de la recursión, ¿ya? Entonces, estos son, pues creo que los recorridos básicos. Hoy he trabajado solamente con eso con ustedes. En la plataforma van a encontrar algunos videos adicionales donde está el recorrido de la triangular, si no me equivoco, sí, eso me acuerdo que está pegado ya. Está también el recorrido de la triangular superior, de la triangular inferior, sí. Y bueno, hay algunas curiosidades que de repente me hubiera gustado ver hoy, pero no ha dado el tiempo, que es, por ejemplo, si se fijan en esta matriz, es este que me encantó, que es el gusanito, que va, el caracol, ¿sí? El caracol que te lo pueden poner de diferentes formas, pero bueno, miren, hay más de una manera. Yo el caracol lo miro así, miren. O sea, fíjense cómo estoy trabajándolo, ¿sí? Yo lo miro así. Y yo sé que no es la única forma, que alguien lo puede ver de otra manera, pero yo al caracol lo veo así, ¿sí? Y es como que estás bordeando siempre. Esto está explicado en la plataforma, este movimiento que estoy mostrando ahorita, está explicado en la plataforma y también utiliza esta misma estrategia, ¿sí? Usa variables para controlar. Ahora, el caracol para mí funciona así por capas. O sea, primero lleno esta capa, ya, lo que está con rosado, ya, ahorita la vamos a poner para que ustedes se den cuenta cómo estoy trabajando. A ver si es, creo que es, ya, no importa. Ya, entonces fíjense que todo ese centro se ha llenado en el caracol. Bueno, el caracol también tiene una particularidad, ¿no? Esos son matrices cuadradas. Eso también hay que tomar en cuenta. Aquí estoy viendo una matriz no cuadrada y lo que necesito es aumentar columnas para que se vea mejor, ¿sí? Es que el caracol solo se aprecia en matrices cuadradas, ¿ya? Y de dimensión impar, por si acaso. Entonces acá me voy a aumentar 2 columnas más, ¿sí? Ahorita arreglo el desastre que hice, pero ahí va, 1 y 2. Entonces voy a nivelar primero el número de columnas y filas para que sea cuadrada, ¿sí? Y ahí ya ustedes van a entender mi ejemplo, ¿ya? Ok. Acá vamos a borrar todo esto y lo vamos a también blanquear. Ok, entonces el caracol para mí va así, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Fíjate que va el contorno para mí, ¿sí? Va todo el contorno, ¿no? Y va avanzando pues de acuerdo a las posiciones que correspondan. Y aquí la estrategia está en cómo tú vas a moverte ahora en la matriz para lograr, ¿no? Que los valores empiecen en 1 y aumentado de 1 en 1 vayan hasta 15. Pero yo ahorita te he marcado cómo yo veo al caracol, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, he hecho un llenado. Y el caracol debe continuar, ¿sí? Debe continuar con la siguiente, ¿no? La siguiente capa, ¿no? No sé, capa o como le digamos. Pero acá, por ejemplo, le voy a poner con verde, ¿ya? Debería hacer ese recorrido ahora de lo que está marcado con verde, ¿cierto? Este también, ¿sí? Y este también. Ahora, ¿cómo logro eso? Pues yo, miren, pudiera agarrar y continuar. Después de 15 viene el 16, ¿no es cierto? El 17, ¿sí? El 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23. Entonces,
¿Yo qué les diría? Primero vería cómo llenar lo que está rosado, ¿sí? Si logras hacer eso, luego repiensa tu algoritmo para llenar con la misma función o proceso lo que está con verde. ¿Mm? Y luego finalmente fíjate que cuando ya, como esto es una, bueno, el caracol se caracteriza por ser cuadrada y de dimensión impar y por eso tiene un centro, ¿no? Y en el centro ya queda el último valor, que en este caso es 24, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, esta es una matriz de 2, 4, 5, ¿sí? 2, 4, 5, ¿sí? Es una 5 por 5, ¿verdad? Y 5 por 5, 25, ¿sí? ¿No me equivoco en algo? Me parece que sí. A ver, sí, acá miren, me faltó, ¿vieron? Entonces fíjense que llegó a 15 y aquí le tocaba 16. Ahí me equivoqué, ¿sí? Entonces ya el caracol me falló por eso, ¿no? Porque si es una 5 por 5 debe ser 25 el último valor, ¿no? 17, 18. Entonces yo les digo que lo primero que tienen que idear es cómo llenar lo rosado. Y luego después pensar en cómo modificarlo para llenar lo que está con verde, que sería la otra capa. Y cuando esto se acaba, que acabe en el centro, ¿no? Poniendo el último valor, que en este caso es 25, que sería el centro del caracol. Entonces, esta es una forma. Yo lo veo así y en la plataforma van a ver que lo trabajo de esa manera. Pero para entenderle, vean ustedes que se trabaja así, ¿sí? Primero el rosado. Logrado esto, podés transformar el mismo algoritmo y hacer de que se comporte también para que haga lo mismo para llenar lo que está con verde. Y así hasta que se acabe el caracol. ¿Cuándo se acaba? Cuando llegas a la posición central de la matriz, ¿sí? Entonces esa es como una variable también que controla cuántas capas vas a hacer. Fíjate que esta era una matriz 5 por 5. Entonces, ¿cuántas capas hice? En realidad son 3, ¿verdad? Rosado, verde y blanco, son 3 capas. Entonces es como que dijeras la dimensión es 5 dividido entre el 2, es de A2 más 1, 3. Entonces tú puedes calcular el centro de la matriz simplemente dividiendo, como es cuadrada, el número de filas entre el 2 más 1, ¿sí? Esa sería la forma, ¿sí? En el fil entre el 2, ¿sí? En el fil entre el 2 más 1. Eso sería el cálculo del centro de la matriz, ¿sí? En el fil. ¿Ok? Y bueno, esa es mi forma de ver. Ahora, otros lo ven de otra manera, ¿no? Lo ven, por ejemplo, moviéndose desde el centro. Yo lo veo más complicado, ¿sí? Porque fíjate que si te mueves desde el 25, primero de repente calcularlo no sería tan difícil, ¿ya? Pero bueno, empezás desde el 25 y ¿para dónde te vas a mover? Hay la opción de moverte para la derecha, luego de 24, mira, 23, 22, 21, 19, 17. Entonces todo depende de cómo te están mostrando a la matriz. Para mí, esta matriz debería verse desde la posición 0, 0, ¿ya? Pero como les digo, hay variaciones en el caracol. Esta es una forma y bueno, después habría que ver qué otro tipo de caracoles aparecen para que ustedes lo vayan llenando. Hay uno extraño también, pero ese no me gusta mucho porque es más complicado, donde sí nace en el centro de la matriz, ¿no? Y hace un recorrido de gusanito para afuera, hace esto, ¿sí? Crece, crece hasta que ya termina, ¿sí? Entonces esa es otra forma de trabajarlo, ¿no? Entonces yo les digo lo mismo. Fíjense primero si pueden trabajarlo de manera clásica, desde la fila 0, columna 0, y ver si el recorrido es clásico y lo pueden controlar de esa manera. Otra, ver el valor, ¿sí? El valor que tiene la matriz, si es calculable, si lo van a poder sumar, restar, o es una serie numérica la que está en la matriz. Entonces hay que ir viendo si ese valor lo vas a poder generar o calcular de tal manera de que también se vaya moviendo al siguiente elemento de la matriz, ¿no? Entonces como que es un juego de posición fila, posición columna versus el valor que va a ir en esa fila columna, ¿ya? Eso es el trabajo de la matriz. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Veamos el chat. ¿No hay preguntas? Una consulta, ingeniero. ¿Cómo se podría empezar desde el medio? O sea, sin los costados, pero desde el medio.
Esa pregunta pues tiene muy... Yo les digo que depende cómo uno lo ve, ¿no? O sea, cuando a mí me mostraron la primera vez el caracol, yo lo vi así. O sea, yo lo vi así. Pero sé que hay soluciones planteadas donde lo ven desde el centro. O sea, es probable... A ver, vamos a copiarlo. Si hacemos esto... Es probable que pueda hacer ya también esto, ¿no? De que ya empiece ahí el 1, ¿sí? Y ya tengas que mirar a dónde se está moviendo. O sea, si puso el 1 aquí, para mí de repente, en mi criterio, probablemente se mueva para arriba, ¿sí? El 2 para allá, ¿sí? El 3 para allá, el 4, fíjate que está buscando siempre contorno, ¿sí? 7, 8, 9, ¿sí? Y ahí acaba, ¿no? Porque si no volvería a escribir, ¿sí? Entonces, acá, sí, se ha movido para arriba, ya ha intentado hacer el caracol así. Pero después de pisar el 9, pisarías el 10, ¿cierto? Ahí, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, hago con esta dimensión de matriz porque esta es la que mejor se nota cómo va, ¿sí? 18. Entonces, si ustedes se fijan, hay posibilidad de avanzar porque siempre estoy una posición en columna menos o fila menos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estoy disminuyendo fila, ¿sí? Y se acaba, ¿sí? En alguno me debió equivocar porque debió acabar igualmente, ¿sí? 10, 11, 12, 13, bueno, 24. Qué raro, debería acabar en los mismos 25, ¿sí? No sé dónde me habré... 4, 5, 6, 7... Inge, el 1. Ahí sigue el 1. Ah, sí, sí, sí. Este tengo que sobreescribirlo. Sí, 25, ahí está. ¿Sí? Porque tiene que acabar en la misma cantidad de elementos. Entonces, si tú lo miras, para moverme de 1 a 2, ¿no? O sea, primero que tendrías que empezar en el centro de la matriz. O sea, tendrías que calcular el centro de la matriz y esta fórmula te va a ayudar. O sea, no hay problema en empezar en el centro de la matriz. Si logras empezar en el centro de la matriz, es decir, tu primer fila columna va a ser el centro de la matriz, ¿sí? Luego decirte qué tengo que hacer para armar lo que está con verde. Tendría que las filas, ¿sí? La fila que estaba en el centro tiene que disminuir para arriba en 1, ¿cierto? Y avanzar en columnas para la derecha, ¿cierto? Otra vez. No sé por qué. Esta mañana voté a 2, ¿sí? No quiero votar a nadie, por favor, fíjense los micrófonos. Ok, entonces una forma es disminuir fila. Fíjate que de 1 a 2 tendría que disminuir la fila y avanzar en columna, ¿sí? Y luego va otra vez, aumenta fila, ok, fíjate cómo estoy avanzando en fila, y luego disminuyo columna otra vez, y luego disminuyo fila otra vez. Entonces alguien así, pero ¿cómo voy a controlar, aumentar y disminuir fila? Si revisas el concepto que hice acá en el caracol donde está al revés, es el mismo concepto pero en el sentido inverso. Acá yo lo que hago es tener siempre claro cuál es la fila máxima a la que puedo llegar y la fila mínima de la cual debo partir. Y lo mismo en columnas. Tengo que tener una variable que tenga la columna mínima y la columna máxima a la que debo llegar. Y acá es lo mismo, solamente que tu apuntador de fila y columna van a ser a partir del centro de la matriz. Fila 0, el medio, ¿sí? Me refiero a donde está el 1. Entonces tú tendrías que decirle que la fila mínima sea una más arriba y la fila máxima sea una más abajo. Y lo mismo en columnas. Si estabas aquí en el centro, la columna máxima va a ser una más, ¿sí? Para que puedas hacer esta columna de verde, ¿sí? Y la columna mínima sea una más. Y hacer que la matriz se llene desde la columna mínima a la columna máxima, desde la fila mínima hasta la fila máxima. Entonces es el mismo concepto que está en este, solamente que el punto de partida ya no es
fila 0, columna 0. Acá el punto de partida va a ser el centro de la matriz. Ese es mi punto de vista, ¿ya? A mí me gustaría ver soluciones para ver. Este caso no lo puse en el práctico, pero está muy interesante para que ustedes intenten armar, ¿no? De esa manera practican el mover los apuntadores de fila y columna, y de esa manera van a estar con más práctica para el examen, ¿ya? Entonces mi recomendación es, fíjense cómo lo estoy trabajando aquí en la virtual, ¿sí? Que básicamente es ocupar 4 apuntadores, no ocupo 2, ocupo 4, ¿sí? Aparte de la dimensión de fila y columna, ¿sí? La fila mínima me dice desde qué fila voy a empezar, y la fila máxima me dice hasta qué fila debo avanzar. Fíjate que el rosado se mueve desde la 0 hasta la 4, entonces mi fila mínima es 0 y mi fila máxima es 4. Y sucede lo mismo exactamente en columna. La columna mínima es 0 y la columna máxima es 4. Entonces, ¿qué yo hago en mi algoritmo? Igual que hicimos en el caso anterior. Avanzo en columnas desde la mínima hasta la máxima. Y avanzo en filas desde la mínima hasta la máxima. Es decir, que hago lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el contorno rosado? Tengo que avanzar a armar el verde. Eso significa que mi fila mínima, fíjate, la fila mínima antes era la 0. Ahora mi fila mínima va a ser 1, ¿sí? Y mi fila máxima va a ser 3. Entonces, mi fila mínima va a aumentar y mi fila máxima va a disminuir, ¿sí? Y lo mismo sucede en columna. Entonces, lo que yo hago con los 4 apuntadores es encerrar, encierro de 0 a 4 en columnas, de 0 a 4 en filas. Y ojo con esto, ¿sí? Lleno solamente si estoy pisando la columna mínima. Si estoy pisando la columna mínima, lleno. Si estoy pisando la columna máxima, la lleno. Si estoy pisando la fila mínima, la lleno. Si estoy pisando la fila máxima, la lleno. Por eso es donde automáticamente mi fila mínima haga pues el trabajo de la recursión, donde se pone el último valor. Ese mismo concepto se puede hacer acá, ¿no? Pero viéndolo en el sentido inverso, partiendo de acá, ¿sí? Igual necesitas apuntadores en derecha y en izquierda, ¿ya? Y bueno, por eso les digo, ustedes tienen que trabajarlo, resolverlo, verlo acá en el compilador cómo está funcionando, y ahí pues van a decir, ¿no? Aquí, así como yo trabajé estos ejercicios, acá yo me fui dando cuenta cómo movía, por qué esta pregunta, por qué la tendría que cambiar, ¿no es cierto? Es la misma historia acá, ¿ya? Este es el más desafiante, ¿no? El más desafiante, ¿no? Y de todos los algoritmos de generación de matrices, ¿ya? Del ejemplo 3, el botón. Claro, el código igual se los voy a pasar en la virtual. Se los voy a pasar para que ustedes lo revisen, ya, en la virtual el código, para que le puedan hacer el paso a paso, ¿listo? Y bueno, de acá algunos modifican incluso un poquito más. Por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí yo estoy tratando columnas, ¿sí? Perdón, acá estoy tratando la columna. En la llamada recursiva estoy tratando la columna, ¿cierto? Y aquí dentro estoy tratando a la fila. Entonces lo estoy haciendo todo en un solo algoritmo. Entonces algunos prefieren, digamos, agarrar, ¿no? Y tratarla a la columna acá adentro. Es decir, que la recursión trabaja solo en filas. Y llaman a un subalgoritmo que trabaja en columnas. Si ustedes entienden cómo funciona eso, perfecto, ¿sí? Yo no me hago problema. Pueden utilizar esa estrategia más. Si no me equivoco, Cari utiliza esa estrategia de 2 subalgoritmos para trabajar la matriz. Si le entienden y pueden trabajar los ejercicios desde ese punto de vista, está bien, ¿ya? Pero este es el lugar de donde nace, por si acaso. Disculpe, ¿sí? ¿también se podría separar, no? ¿Por fila y columna? ¿Con 2 procesos? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Puedes hacer un subalgoritmo para trabajar las columnas, ¿sí? Mientras que este sería el que trabaja filas, hacer una separación, se puede también, ¿ya? Pero bueno, ahí ustedes tienen que ver ya cómo mover sus variables, ¿sí? Cómo moverlas para que hagan el trabajo que se necesita, ¿ya?
Entonces yo lo veo más fácil así, pero bueno, entiendo que algunos lo encuentran más sencillo de la otra forma, entonces no hay problema, es libre, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta más para que ahora descansemos un poquito. Ok, el examen estaba programado para el sábado, ¿cierto? Déjeme revisar. 15, eso creo que es. Pero tiene que ser viernes porque los lunes pasamos clases, ¿ya? Viernes 15, ¿sí? Viernes 15, ya esa sería la última fecha, porque ya el calendario sí o sí lo tienen que aprobar el viernes, porque ya no tienen tiempo, ¿sí? Y aparte esta pandemia parece que quiere volver, entonces se están apurando con todo lo que es la parte administrativa. Entonces lo vamos a dejar pendiente con una fecha del 15 de enero del 2021. Ahora el tema de cómo se va a tomar el examen todavía no está muy claro. Eso también se tiene que definir ya formalmente, porque no ha habido un comunicado donde te expliquen si va a poder haber presencial o si va a poder haber solamente por virtual. No está muy claro todavía esa instructiva. ¿Listo? Entonces, de todas formas, hasta acá llegamos conmigo con el avance de matrices. No se olviden repasar, hacer estos ejercicios, encontrar su técnica, ¿sí? Mover lo que sea necesario y ir resolviendo, por ejemplo, estos dos desafíos que hemos visto por acá, que me parecen muy interesantes para practicar matrices, ¿sí? El caracol en sentido de capas de adentro para afuera y el opuesto, ¿verdad? Este es de adentro para afuera, ¿no? Y este otro es de afuera para adentro, ¿sí? Entonces, si ustedes lo practican, yo estoy segura que con eso van a poder mover la matriz sin problema. ¿Ya? Dime. Entonces el examen queda para el 15 y el práctico o para cuándo. El práctico tiene fecha ya vencida, creo, no me acuerdo. Pero el práctico estaba hasta ahora, si no me equivoco. Eso estaba en fecha ya. El examen lo estoy moviendo porque ya no tengo todavía tema de las fechas facultativas. Por eso, ¿sí? Si no, tendríamos que tomarlo este viernes, ¿ya? Entonces, el práctico igual, pero ya han debido acabar ustedes eso con Caricari. Han debido tener unas clases, ¿sí? Entonces el práctico, si no me equivoco, es hasta hoy a la medianoche, si no me equivoco. Sí, no me acuerdo bien. Sí, estoy bien. Ya, entonces lo que estamos suspendiendo es el examen para que se preparen más y bueno, para que no haya reclamos después y no estemos tomando más exámenes de los que debemos tomar. ¿Ya? Entonces queda para el 15 de enero y igual yo voy a sacar el comunicado más un ratito en el chat del WhatsApp para que todo el mundo sepa, ¿ya? Entonces con eso yo creo que ahora podemos despedirnos, ¿verdad?